Mi marido nunca me dejaba abrir su cajón, y ahí descubrí que estaba engañando a 3 mujeres al mismo tiempo. Claudia había confiado ciegamente en su esposo desde el primer día. Él, siempre atento y encantador, la hacía sentir especial, como si el mundo se detuviera cuando estaban juntos. La casa estaba impecable, decorada con detalles que reflejaban el amor que Claudia creía que existía entre ellos. Las mañanas transcurrían entre cafés compartidos y mensajes cariñosos, mientras él aseguraba que su vida laboral era intensa y demandante. Sin embargo, Claudia notaba ciertos comportamientos extraños. Cada vez que él abría su cajón de escritorio, lo hacía con cuidado, revisando que nadie se acercara. Incluso en conversaciones casuales, cambiaba de tema si Claudia mencionaba el cajón o sus cosas personales. Al principio lo atribuyó al estrés laboral, al deseo de mantener privacidad en documentos de trabajo. «No quiero que te preocupes, Claudia», decía él, con una sonrisa segura. «Son cosas del trabajo, nada más». Claudia asentía, pero el presentimiento no desaparecía. Esa sensación de que había algo oculto crecía lentamente, mezclada con un miedo silencioso que no podía nombrar. La tranquilidad de su hogar comenzaba a tener grietas invisibles, apenas perceptibles para el ojo inexperto. Una tarde, mientras él estaba en el trabajo, Claudia se encontró frente al cajón cerrado. La curiosidad y la desconfianza la consumían. Sabía que cruzar esa línea podría significar romper la confianza que aún quedaba, pero su corazón le decía que necesitaba saber la verdad. Cada segundo frente al cajón era una batalla interna entre el amor que sentía y la sospecha que la devoraba. Finalmente, decidió esperar, fingiendo normalidad. Observó cómo él salía de la habitación y cerraba la puerta tras de sí. Sus manos temblaban ligeramente mientras sostenía la llave que había encontrado por casualidad en un cajón olvidado. Sabía que un solo giro de cerradura podría cambiar su vida para siempre. La tensión llenaba el aire de la casa, mientras Claudia tomaba una respiración profunda, consciente de que algo que jamás habría imaginado estaba a punto de salir a la luz. «Hola, soy Santiago Valdés. Si esta historia te ha impactado hasta ahora, suscríbete al canal. Deja tu like y cuéntanos en los comentarios qué harías tú si fueras Claudia. Prepárate, porque lo que viene aún es más sorprendente». Los días siguientes fueron una mezcla de observación silenciosa y dudas que crecían como enredaderas en su mente. Claudia comenzó a notar patrones extraños, llamadas que se cortaban al verla, mensajes eliminados antes de ser leídos y viajes de trabajo que nunca coincidían con las explicaciones que él daba. «¿A dónde vas exactamente?», preguntó Claudia un viernes por la tarde mientras él preparaba una maleta pequeña. «Es solo un viaje de trabajo, nada complicado», respondió él, evitando el contacto visual. Claudia frunció el ceño. Sabía que algo no cuadraba. Cada mentira era como un hilo más que se añadía al tejido de engaños que comenzaba a descubrir. La relación que creía sólida ahora parecía un castillo de naipes, temblando ante la mínima presión. Una noche, Claudia decidió confrontar a su intuición con evidencia concreta. Observó sus hábitos, memorizó rutinas y escuchó con atención los pequeños detalles que él creía que ella no notaría. Su corazón latía con fuerza cada vez que él mencionaba a alguna compañera de trabajo o su jefe. Las palabras eran cuidadosamente medidas, pero la tensión entre lo que decía y lo que hacía creaba un contraste imposible de ignorar. «No entiendo por qué siempre estás dudando», dijo él una noche, con un tono entre reproche y cansancio. «No es duda, es atención a los detalles», respondió Claudia, intentando mantener la calma, aunque sus ojos reflejaban desconfianza. «Hay cosas que no cuadran, Daniel». El silencio que siguió fue pesado, casi tangible. Claudia comprendió que las respuestas no vendrían hasta que ella misma rompiera el velo de secretos que su esposo había tejido con cuidado.
Cada mirada, cada palabra cuidadosamente escogida, la empujaba a un límite que jamás pensó alcanzar. Claudia se había vuelto observadora en cada detalle de la vida de Daniel. Cada llamada de teléfono, cada mensaje eliminado, cada salida aparentemente inocente se convirtió en una pista que su mente analizaba incansablemente. No era paranoia. Era una sospecha que se había transformado en certeza a medias, en un sentimiento que no podía ignorar. Cada vez que Daniel entraba en su despacho y cerraba con llave su cajón, Claudia sentía un escalofrío recorrer su espalda, mezclado con una curiosidad peligrosa que crecía en silencio. Pasaron semanas, y Claudia empezó a llevar un registro mental de todo. Memoraba horarios, nombres mencionados, coincidencias imposibles y contradicciones en las historias que él contaba. Observaba cómo interactuaba con otras mujeres de manera aparentemente inocente, pero su intuición le decía que había algo más. Cada sonrisa que Daniel regalaba a sus compañeras de trabajo era un puñal invisible, cada mensaje secreto, un nudo en su estómago. Una tarde, mientras él estaba en la cocina preparando un café, Claudia se atrevió a preguntar: «Daniel, ¿por qué nunca me dejas tocar tu cajón?» Él se tensó, midiendo sus palabras con cuidado. «Claudia, no es nada. Solo son documentos de trabajo, cosas que no son para preocuparse». Pero su tono no convenció a Claudia. Lo vio apartarse de manera inquieta, cerrar el cajón con más fuerza de la necesaria. Ese pequeño gesto confirmó lo que temía. Algo estaba ocultando, algo que jamás podría imaginar. La tranquilidad que había sentido durante años en su matrimonio se desmoronaba, y con cada día que pasaba, la ansiedad y la desconfianza se apoderaban de ella como un manto pesado que no podía quitarse. Por la noche, Claudia se sentó frente al cajón cerrado. Sus manos temblaban y la respiración era acelerada. Sabía que estaba al borde de un descubrimiento que podría cambiar su vida para siempre. Sus ojos recorrían la habitación, buscando señales de traición en los objetos más pequeños, en las sombras que la luz del escritorio proyectaba sobre el suelo. Todo parecía tranquilo, silencioso, pero dentro de su pecho, un huracán de emociones comenzaba a girar sin control. El descubrimiento llegó una tarde lluviosa. Claudia, incapaz de resistir más la tentación, tomó la llave que había encontrado accidentalmente y se dirigió hacia el cajón prohibido. Cada paso que daba hacia él estaba cargado de tensión. El sonido de la lluvia golpeando la ventana parecía acompañarla, un preludio del caos que estaba por descubrir. Giró la llave con cuidado y al abrir el cajón, su corazón se detuvo. Documentos, cartas, fotos y notas revelaban una verdad que nunca habría imaginado. Daniel estaba involucrado con 3 mujeres diferentes al mismo tiempo. Cada hoja contaba historias de citas secretas, regalos, mensajes cariñosos y promesas que él había hecho a cada una, incluyendo a ella. La traición no era un hecho aislado, sino un patrón calculado y despiadado. «No puede ser», susurró Claudia con la voz quebrada, mientras las lágrimas caían por su rostro. Se sentó en el suelo, sosteniendo las cartas con manos temblorosas. Cada nombre, cada fecha, cada palabra escrita era un puñal invisible que atravesaba su pecho. La realidad que había conocido durante años se desmoronaba ante sus ojos. Lo que pensaba que era amor, confianza y compromiso era solo una ilusión cuidadosamente construida por Daniel. Intentó llamar a su madre, a sus amigas, pero la voz le temblaba. Nadie podía comprender el dolor que sentía en ese instante. Se sentía traicionada, humillada y perdida, todo al mismo tiempo. El mundo parecía girar a su alrededor, mientras el silencio de la casa, una vez cálida y segura, se transformaba en un espacio opresivo y hostil. Durante horas, Claudia permaneció sentada junto al cajón, sumida en un mar de emociones. Cada vez que cerraba los ojos, veía imágenes de Daniel con las otras mujeres, sonriendo, abrazándolas, prometiéndoles lo que solo debería haber sido suyo. La confianza,
La seguridad y la felicidad que había sentido durante años se habían evaporado en un instante. El mundo de Claudia se había convertido en un torbellino de emociones que no podía controlar. La traición de Daniel no era un simple error ni un desliz. Era un patrón calculado, un engaño que la había dejado sin referencias y sin confianza en quien había amado con toda su alma. Sentada en el sofá del salón, con las cartas y fotos dispersas a su alrededor, la respiración le temblaba y las lágrimas caían sin control sobre las manos que sostenían los documentos que revelaban la magnitud de la traición. Cada foto mostraba a Daniel sonriente, abrazando a otras mujeres en lugares que ella había imaginado exclusivos para ellos. Cada carta estaba llena de promesas que ahora sonaban vacías y burlonas. Claudia sentía que el mundo se le venía encima, y con cada latido de su corazón, la sensación de dolor, confusión y furia se intensificaba. No podía entender cómo alguien podía amar y mentir al mismo tiempo con tal perfección. «No, no puede ser real», susurró Claudia con la voz quebrada. «No puede». Su mente revivía recuerdos de momentos felices, los abrazos, las palabras dulces, las cenas, las promesas de futuro. Todo parecía una cruel ilusión. Cada risa compartida, cada beso robado, ahora tenía un matiz oscuro y venenoso que le helaba la sangre. La ira y la tristeza se mezclaban en una confusión total. Cada pensamiento sobre él la consumía y la paralizaba al mismo tiempo. Decidió llamarlo. Quería respuestas, necesitaba enfrentarlo, pero su mano temblaba mientras marcaba el número. Al otro lado, la voz familiar sonó normal, indiferente, ajena a la tormenta que se desataba en la vida de Claudia. «¿Claudia? ¿Todo bien?», preguntó Daniel con un tono relajado, como si nada hubiera pasado. «¿Qué es todo esto, Daniel?», preguntó ella, sosteniendo las fotos y cartas. «¿Cómo pudiste hacerme esto?» «Con 3 mujeres al mismo tiempo». Daniel tragó saliva, y por un instante la máscara de seguridad se quebró. «Claudia, yo no...» Intentó justificar lo injustificable, pero la verdad y la ira de Claudia no le permitieron terminar. La confrontación se volvió física y emocional al mismo tiempo. Claudia arrojó los documentos sobre la mesa, cada hoja resonando como un golpe en la habitación silenciosa. Su corazón latía con fuerza, su cuerpo temblaba y sus ojos reflejaban una mezcla de dolor profundo y furia contenida. Durante horas, la conversación siguió, un diálogo donde la verdad, la culpa, la negación y la desesperación chocaban sin control. Claudia se dio cuenta de que Daniel nunca la había amado del modo que ella creyó. Todo era un elaborado teatro. Su mundo estaba roto, y la única salida era enfrentarse a la realidad y decidir cómo renacer de esas cenizas emocionales. Los días siguientes, Claudia los vivió como si flotara entre 2 mundos. Su hogar, antes símbolo de amor y seguridad, ahora le parecía un escenario de traición y engaño. Sin embargo, en medio de la confusión, algo dentro de ella comenzó a cambiar. La tristeza comenzó a transformarse en determinación, y la ira en una fuerza silenciosa que la impulsaba a actuar. Se preparó para el momento que sabía que definiría su futuro: enfrentarse públicamente a Daniel. Revisó mentalmente cada detalle, cada evidencia, cada fotografía y carta que confirmaban la magnitud de la traición. Sabía que debía mantener la calma, pero también necesitaba transmitir la intensidad de su dolor y su fuerza. «No voy a permitir que esto quede en silencio», se dijo a sí misma mientras observaba los documentos dispersos sobre la mesa. «Todo el mundo debe saber la verdad». Durante esos días practicó lo que diría, cómo controlaría la voz y la respiración, cómo cada palabra y cada gesto tendrían un peso emocional que nadie podría ignorar. Sabía que el clímax no sería fácil, que enfrentar a Daniel delante de todos, incluida su madre, sería doloroso y humillante, pero también liberador.
Además, Claudia se permitió reflexionar sobre sí misma. Recordó todas las veces que había dudado, todas las señales que había ignorado, pero también recordó su propia fuerza, su resiliencia y su capacidad de superar lo inimaginable. Cada pensamiento sobre su futura exposición era una preparación silenciosa, un entrenamiento emocional que la hacía más fuerte, más centrada y más segura de sí misma. La noche antes del enfrentamiento, Claudia no pudo dormir. Se sentó frente al espejo, ajustando su vestido y peinando su cabello con movimientos mecánicos. Observó sus propios ojos, reflejo de un corazón herido, pero también de una mujer que estaba a punto de reclamar lo que le correspondía, su verdad, su dignidad y su libertad. Mañana todo cambiará, murmuró con voz firme. Mañana nadie podrá negar lo que él hizo. El día del enfrentamiento llegó como un golpe inesperado. Claudia entró en el salón con el corazón latiendo con fuerza, sus manos ligeramente temblorosas, pero su mirada firme y determinada. Cada paso que daba hacia el centro del salón era acompañado por un silencio casi absoluto, mientras los invitados la observaban con curiosidad y confusión. La tensión en el aire era palpable, como si la atmósfera misma contuviera la respiración, esperando lo que estaba por ocurrir. Se acercó a Daniel, que estaba visiblemente nervioso, con su madre detrás, tratando de mantener la compostura mientras las primeras miradas de sospecha empezaban a formarse entre los asistentes. Claudia sostuvo el micrófono con firmeza, sintiendo cómo la energía de todos convergía en ese instante. Sus manos no temblaban, pero su corazón se aceleraba con cada segundo que pasaba. «Daniel», comenzó, su voz clara pero cargada de emoción. «Creí en ti, confié en ti y te di todo mi amor. Pero descubrí algo que no puedo ignorar». Un murmullo recorrió el salón. Daniel tragó saliva y miró a su alrededor, buscando algún tipo de apoyo que no existía. «¿Qué quieres decir?», preguntó con voz temblorosa. Claudia levantó una de las cartas que había guardado cuidadosamente, mostrando cada evidencia frente a todos los presentes. «¡Esto!», exclamó, sosteniendo las fotos y cartas. «Esto demuestra que no solo me engañabas a mí, sino que estabas involucrado con 3 mujeres al mismo tiempo». 3. El silencio se volvió insoportable. Los invitados intercambiaban miradas de incredulidad, algunos con expresiones de shock, otros con susurradas preguntas, intentando procesar la magnitud de la traición. La madre de Claudia bajó la mirada, incapaz de sostener la intensidad de la escena. «No», balbuceó Daniel intentando defenderse. Yo puedo explicarlo». «No hay explicación que justifique esto», interrumpió Claudia con lágrimas en los ojos, pero con la voz firme. «Todo está aquí. Todo tu engaño, todas tus mentiras, todas tus promesas rotas». El caos emocional explotó en la habitación. Daniel se cubrió el rostro con las manos, la humillación evidente en cada gesto. La madre de Claudia susurró algo, pero su voz no alcanzó a llenar el silencio que ahora dominaba el salón. Cada invitado se mantenía en silencio, testigo de la verdad que había sido escondida tras una fachada de amor. Claudia respiró hondo, dejando que la tensión se disolviera lentamente. Había expuesto la verdad, había confrontado la traición y había reclamado su poder. En ese instante, comprendió que la liberación no era solo para ella, sino también para quienes habían sido engañados. La verdad, aunque dolorosa, era un acto de justicia que nadie podría ignorar. Después de la revelación, Claudia se retiró lentamente del salón. El peso que había llevado durante meses comenzó a disiparse, reemplazado por una sensación de alivio y claridad que jamás había experimentado. Cada paso que daba era un acto de liberación, cada respiración profunda, un símbolo de que estaba reclamando su vida. Decidió tomarse un tiempo sola, lejos de la ciudad y de las miradas que habían sido testigo de la traición. Se refugió en un pequeño lago que había visitado en su infancia,
un lugar de calma y recuerdos felices. Allí, mientras el sol comenzaba a ponerse, Claudia reflexionó sobre todo lo sucedido: el engaño, la manipulación, el dolor y sobre todo su propia resiliencia. «Nunca pensé que alguien pudiera romper mi mundo de esta manera», murmuró para sí misma. «Pero estoy aquí, sigo viva, sigo completa». Claudia empezó a escribir en un cuaderno. No eran cartas para él ni reproches. Eran palabras de liberación, pensamientos que transformaban cada lágrima y cada dolor en fuerza y aprendizaje. Se permitió sentir tristeza, pero también orgullo por haberse enfrentado a la verdad y haber reclamado su dignidad. Con el paso de los días, Claudia reconstruyó su vida. Abrió un pequeño negocio de arte, se rodeó de amigos leales y comenzó a explorar pasatiempos que había abandonado por centrarse en su matrimonio. Su sonrisa volvió, aunque distinta, más auténtica y profunda. Cada mañana, al mirarse al espejo, veía no solo a una mujer que había sido traicionada, sino a alguien que había renacido, más fuerte y consciente de su propio valor. En una de las primeras noches de su nueva vida, Claudia caminó a la orilla del lago, viendo el reflejo del sol dorado en el agua. Respiró profundo, sintiendo que por primera vez en mucho tiempo estaba completamente en paz. La traición había marcado su pasado, pero no definiría su futuro. La verdad había sido liberadora, y con ella Claudia había aprendido la lección más importante: el amor más valioso siempre comienza por uno mismo. Creí que me casaría con el amor de mi vida, pero descubrí que lo compartía con otras mujeres. Hoy me celebro a mí misma.